Bueno, vamos en este caso a resolver la siguiente cuestión de equilibrio químico, que dice así: considérese el siguiente sistema general en equilibrio: AA gaseoso más BB gaseoso para dar lugar a CC gaseoso más DD gaseoso, donde las letras en mayúscula indican un compuesto y las letras en minúsculas indican un coeficiente estequiométrico. En primer lugar, hay que resolver la siguiente expresión: indique razonadamente en qué casos serán iguales los valores de las constantes K sub C y K sub P. Recordamos que K sub C relaciona las concentraciones de reactivos y productos y K sub P relaciona las presiones parciales. Bien, como bien sabemos, la relación existente entre Kp y Kc es la siguiente: K sub P es igual a K sub C por RT elevado al incremento de moles. R representa la constante de los gases ideales y T la temperatura expresado en grados Kelvin. Como bien sabéis, K sub P representa lo siguiente: el cociente entre las presiones parciales de cada uno de los productos. Como veis, producto C elevado a su coeficiente estequiométrico, presión parcial del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico, igual para los reactivos, es decir, reactivo A, presión parcial del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico, idénticamente para B. K sub C hace lo mismo, pero en vez de relacionar presiones parciales, relaciona concentraciones que, como sabéis, se expresan con el símbolo, o con, mejor dicho, con la fórmula del compuesto dado entre corchetes, ¿vale? Como bien sabéis, la presión parcial de un componente dado en una mezcla de gases se expresa en base a la ecuación de los gases ideales, la famosa P por V igual a nRT. En este caso, despejando la presión, nos quedaría N partido por V por R por T. N partido por volumen, expresando N en número de moles y V en litros, nos expresarían la concentración. Por lo que al sustituir para todos los componentes anteriores, es decir, para C, para D, para A y para B, sustituir esta expresión, la expresión de K sub P nos quedaría de la siguiente forma: la concentración del componente C elevado a C por RT elevado a C. Igualmente, la concentración de D elevado a D por RT elevado a D. Igual para los reactivos, es decir, la concentración de A elevado a por RT elevado a. Igualmente, la de B elevado a B por RT elevado a B. Si solamente cogemos los términos de las concentraciones, es decir, C elevado a C, D elevado a D, A elevado a y B elevado a B, nos queda que eso sería K sub C, como veis aquí, a continuación al lado, como estoy señalando ahora mismo. El otro término quedaría como RT elevado al incremento de moles. ¿Qué quiere decir esto del incremento de moles? Serían, aplicando las propiedades de las potencias, potencia de la misma base, en este caso RT, se suman los exponentes, C más D para la multiplicación y A más B para la multiplicación que hay en el denominador. Y sin embargo, la división de numerador y denominador se restan, es decir, sería la resta de los exponentes C más D con lo de los reactivos A más B, es decir, la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Por lo que, teniendo en cuenta la expresión anterior, K sub P igual a K sub C por RT elevado al incremento de moles, ambas serán iguales cuando el incremento de moles sea cero. Es decir, cuando la relación entre los coeficientes estequiométricos sea cero, puesto que en este caso el término RT elevado a 0 sería 1 y K sub P quedaría igual a K sub C. Pasamos ahora a resolver el apartado B. El apartado B nos indica: justifique cómo afectará al sistema la continua eliminación del producto C. Lo primero que he hecho es enunciar el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice: un cambio o perturbación en cualquiera de las variables que determinan el estado de equilibrio químico produce un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. Así, si una vez alcanzado el equilibrio retiramos una cierta cantidad de uno de los productos, la reacción seguirá avanzando para alcanzar un nuevo equilibrio. Es decir, si eliminamos C,
este término tendrá que seguir avanzando hacia la derecha para que K sub C siga siendo constante. Como habéis visto antes, K sub C es la relación entre las concentraciones de los productos partido las concentraciones de los reactivos. Si el numerador disminuye, para mantener la relación matemática constante, deberá disminuir también el denominador, es decir, deberán disminuir las concentraciones de los reactivos para que la expresión se mantenga constante, es decir, para que la relación matemática se mantenga inalterada, la reacción se desplazará hacia la derecha. Si en lugar de disminuir la concentración de uno de los reactivos, de uno de los productos, hubiese disminuido una de las de los reactivos, la reacción hubiera avanzado en el sentido contrario, es decir, disminuiría la cantidad de los productos para aumentar la de los reactivos. Bien, y por último, resolvemos el último apartado, que nos dice: razone cómo afectará al sistema una disminución de la temperatura, manteniendo el volumen constante. Es decir, el término volumen constante aquí podemos decir que es un dato innecesario. En primer lugar, lo que tenemos que ver es cómo es la reacción desde el punto de vista energético. Esta reacción vemos que incremento de H menos que 0, es decir, una reacción exotérmica. Quiere decir que desprende calor. Por sí sola, en el sentido en el que está escrita, la reacción de manera espontánea, de manera libre, libera energía. Por tanto, un aumento de la temperatura, que es incrementar aún más la energía del sistema, este no lo vería favorable. Es decir, si una reacción desprende calor, no va a querer más calor, querrá todo lo contrario, que la temperatura baje. Por tanto, si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, la reacción se desplaza hacia donde desprenda calor, es decir, hacia el sentido en el que está escrita, hacia el sentido de los productos.